con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogarplenitud.org.es, Serenidad Spa Terapéutico, serenidad.es, Permasalud Glamping, permasalud.com. Bienvenida, bienvenido a New Age. Hoy estaré dialogando con el Dr. Carlos Corrales, encargado de la innovación académica de la Universidad Católica de Ecuador. Considerando la intensidad de cambios que estamos viviendo los humanos en el planeta y las necesidades vitales que tienen ahora los jóvenes por aprender cosas para poder vivir en este mundo y crear la realidad que necesitan para sobrevivir, todas las instituciones educativas necesitan reevaluar el sistema de enseñanza y llevarlo a algo más práctico, es decir, aprender haciendo, sea la materia que sea. Necesitan desarrollar desde pequeños el pensamiento crítico, no para criticar, vale la pena recalcar, sino para tener criterio y llenarse de opciones para resolver problemas. Gracias al programa que realicé a los adolescentes emprendedores, se me vino esta idea de entrevistar a 2 instituciones universitarias y 2 colegios con distintas pedagogías para ver cómo enfrentan estos cambios. Los programas irán saliendo entre junio y julio, alternando con entrevistas a artistas del New Age, como el caso de Susan Chiani, que se viene ya la próxima semana, y David Lance, que estará a fines de este mes. Y bueno, tenemos algunos temas interesantes para abordar en los próximos programas. Recuerda comunicarte con nosotros si deseas sugerir un tema. Lo estamos tomando en cuenta y, de ser posible, lo desarrollaremos. El mundo está cambiando radicalmente y estos tiempos nos ofrecen una oportunidad para crear un nuevo mundo. ¿Podrá la humanidad superar el control del ego? ¿Podrá la humanidad encontrar paz y armonía? ¿Podrá la humanidad dejar de pelear por espacios en un planeta que no tiene fronteras? ¿Podrá la humanidad dejar a un lado su apego al poder y la codicia? ¿Podrá la humanidad desechar la corrupción y recuperar los valores? Estamos en plena batalla para ver si esto es posible. Y definitivamente, el enfoque en la educación es primordial. Pasar de competir para ser el mejor a una ideología de ganar es fundamental. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como GoyPazR, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad S. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Estás escuchando New Age, el programa de la nueva era. Como les había mencionado, hoy estaremos hablando con diferentes personajes de distintas instituciones educativas sobre el tema de la educación, porque creo que es súper importante ver qué están haciendo los centros educativos a todo nivel en relación a estos cambios tan increíbles que estamos viviendo en el planeta. Así es que empezamos el programa con Carlos Corrales. Él es director de Innovación Educativa de la Universidad Católica en Ecuador. Primero, Carlos, agradecerte por haber aceptado la entrevista. Qué bueno que estés con nosotros. Y, Carlos, entendiendo que estamos viviendo unas épocas muy importantes desde hace un buen tiempo, pero cada vez son más intensas. Son épocas de grandes cambios en la humanidad, en el mundo, con tantas cosas que están dándose tan rápido. Me gustaría saber de qué manera las instituciones educativas, en este caso la Universidad Católica, se está adaptando y está innovando para este mundo tan loco que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me encanta hablar de todos estos temas de educación porque me apasiona finalmente. Y esta es la pregunta que se hace todo el mundo a todas horas. Primero, ¿cómo adaptar la educación a tiempos tan cambiantes si no sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿no?
A ver, la universidad, particularmente la Universidad Católica, lo que ha hecho o lo que propone dentro de su institución como misión es un poco acercarnos a la parte humana, ¿no?, de la persona. Para eso planteamos, o formamos no solo para generar buenos profesionales, sino para crear buenas personas. Es algo que es particular de una institución católica y dentro de todo el contexto que ya venimos trayendo con el Papa Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la principal adaptación que la Universidad Católica ahora mismo está trabajando, ¿no? Además de todas las innovaciones relativas a la tecnología, relativas a los diferentes tipos de educación en el sentido de lo virtual, lo presencial, lo híbrido, cómo adaptarnos a todo eso, ¿no? La universidad adapta un sistema de competencias como el 90% creo de las universidades a nivel planetario. Incluso los sistemas de educación básica y media también están proponiendo educación basada en competencias, que supone un giro fundamental en el tema de la educación. Porque cuando hace un tiempo planteábamos objetivos, ¿no? Objetivo educativo. Pero el objetivo, digamos, se centra en lo que el profesor o profesora quiere conseguir en esa clase. Cuando hablamos de un sistema basado en competencias o en resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera, hablamos de que el profesor da un cambio de mentalidad en ese momento y se pregunta por ¿de qué va a ser el estudiante una vez que acabe la clase? Entonces ves ese giro de 180 grados en el que ya no es mi objetivo el que busco, sino el resultado que quiero que logre ese estudiante. Entonces, por eso decimos que la educación está basada en el estudiante, que el estudiante es el centro, que el aprendizaje es el centro, porque ya no es la enseñanza. O sea, ya no voy a llegar a la clase y voy a decir, bueno, mi objetivo es explicar esto. Y como es explicar esto, lo explico y me largo. Sino, ¿de qué va a ser capaz el estudiante con la explicación que yo dé? Entonces, para eso a lo mejor no es solo tengo que explicar, sino a lo mejor tengo que hacer que el estudiante experimente, a lo mejor tengo que hacer que el estudiante salga a la sociedad, trabaje. Pero entonces, estamos hablando, ¿cómo haces con una clase donde tienes 50 alumnos? ¿Cómo puedes medir estos resultados y dirigirlos a estudiante uno por uno? No, es que no hablamos, yo estoy muy en contra del tema de la individualización del aprendizaje, en el sentido, por ejemplo, cuando hablaban de, no, es que cada uno tenemos un estilo de aprendizaje y como cada uno tenemos un estilo de aprendizaje, el profesor tiene que adaptarse a todos los estilos de aprendizaje. Pero no es eso lo que estabas como mencionando, que vas a ver el resultado del estudiante. Claro. Pero estás hablando no del grupo, del sino grupo de estudiantes. Ah, del grupo de estudiantes. Yo tengo resultados de aprendizaje planteados para esa clase. Ya. Siempre voy a tener que incluir algún tipo de, no sé si llamarlo adaptación, porque adaptación está muy enfocado hacia las necesidades educativas, no creo que vaya por ahí, pero siempre voy a tener que diseñar algún tipo de experiencia particular para estudiantes que a lo mejor no logran ese resultado a la primera y tengo que adaptar. A lo mejor hay algún estudiante que solo con la explicación no le sirve, sino que tiene que escribir o tiene... Entonces, el tipo de experiencias que yo diseño pueden variar dependiendo del estudiante o la estudiante. Sin embargo, el resultado es ese giro que le doy yo a la educación, centrándome en lo que yo como profesor quiero que el estudiante sea capaz de lograr. Ya. Y esos resultados son institucionales. Ya. Ahora, una cosa que se me cruza por la mente cuando estás hablando de este cambio, ¿no? Los profesores son adultos, han tenido su esquema de enseñanza que data del siglo pasado y de antes. O sea, este sistema de enseñanza, de te sientas de escucharme lo que yo voy a decir y de ahí tienes que aprender más lo que dice el libro, es muy antiguo. Entonces, estos profesores que ya tienen un esquema muy establecido, ¿qué proceso tienen que pasar para hacer este cambio? Es bien difícil. Es bien difícil.
Sobre todo un proceso de formación, de capacitación, de reflexión sobre su práctica. Es importantísimo pensar qué es lo que hice hoy y cómo lo puedo mejorar. ¿Pero hay esa apertura por parte de los profesores? Estamos trabajando para que la haya. Es muy difícil lograr que todo el mundo esté de acuerdo con esto, porque siempre es como, a mí me enseñaron así y salí, lo hicieron bien, porque mira dónde estoy. Pero la generación ha cambiado tanto, y los cambios que decías al comienzo del programa van solo... no van solo encaminados a lo económico, sino también a lo social y, por supuesto, la forma de entender el mundo que tiene esa gente, esos estudiantes, ¿no? Esa generación. Entonces, es importantísimo el acompañamiento, por ejemplo, que se da a los profesores. Hay muchos profesores que nos sentimos en ocasiones solos de decir, no sé qué hacer. Y está bien sentirse así. Pero en lugar de tragártelo, ¿por qué no comentárselo a un colega y poder discutir con ese colega las cosas que se pueden hacer a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿En dónde ya se ha implementado este proceso de cambio hacia ese tipo de objetivo en la enseñanza? ¿Hay lugares donde ya han logrado ese cambio? ¿Qué resultados han visto? Sí, a ver, este sistema viene desde los 2000, ¿no? Desde el año 2000, solo que, y en los reglamentos aquí en Ecuador, siempre se ha hablado, o desde hace varios años, más de una década, se habla de resultados de aprendizaje, de competencias, se habla. Luego, a la hora de implementarlo ya, bueno, digamos, no hay un seguimiento como tal. Creo que ahora nos estamos poniendo, incluso el CES, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Acreditación también y de Evaluación, creo que ya se está poniendo un poco más serio con eso y tenemos más claro qué es una competencia, qué es un resultado y cuáles son lo que esperamos, ¿no? Evidentemente, en toda Europa, que son los que comienzan con este tema de las competencias, en Inglaterra, ¿no? Cuando necesitan personal de salud. Pero ese personal de salud que llega de otros países de Europa no está cumpliendo con el trabajo, porque no entiende el cómo se trabaja en el área de salud en los hospitales en Inglaterra. Entonces, lo que se hace en la Unión Europea es proponer un sistema de competencias básicas que todo estudiante de todas las áreas de conocimiento debe ser capaz de cumplir o lograr. ¿A qué te refieres con competencias? Porque cuando me dices competencias de esto, yo estoy pensando en una carrera, claro, en una cosa así. ¿A qué te refieres por eso? La competencia es un comportamiento, una habilidad, una destreza que el estudiante tiene que ser capaz de lograr. Por tanto, es una acción. Pero es una competencia del estudiante consigo mismo. Correcto. Ya. Okay. Es verdad que los mayores detractores de este concepto se basan en eso precisamente, en que la educación no está para competir sino para colaborar y que si ponemos el concepto competencia vamos a hacer a estudiantes competitivos entre sí. Sin embargo, bueno, claro, ya sabemos, la educación está muy contaminada del mundo empresarial, ¿no? Y esa educación emancipadora de Paulo Freire, esa educación de colaboración, etcétera, etcétera, pues ha sido, no ha terminado, está en el discurso, pero no termina de calar fuertemente las estructuras educativas, sino la empresa, porque seguimos educándonos para trabajar. Ahora, justamente esto te quiero preguntar porque creo que es fundamental. Cuando uno estudia desde pequeño, pues estudia en función de el condicionamiento y las ideas de lo que quieren que las personas aprendan. Entonces, las personas aprenden lo que se les enseña. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza que viene desde la niñez y luego a la universidad? Porque es para satisfacer las necesidades de una sociedad, o no he visto educación que esté orientada, no he visto, pero posiblemente hay orientada en la realización de las personas, claro, más que en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Porque la educación es fundamental, ¿no es cierto?, para que prospere el país en general. Sin embargo,
cuando esa educación, por ejemplo, en países comunistas, va dirigido específicamente para las necesidades de la sociedad o en las sociedades capitalistas, ¿dónde está el ser humano en medio de esta educación? Tú me dices que están tomando en cuenta la parte humana, pero ¿qué parte de la parte humana? ¿Dónde está el pensamiento crítico? Bueno, como te digo, es en la PUCE particularmente por la misión, ¿no?, que se está tomando. A ver, todo esto viene un poco de la Ilustración. Hablamos del siglo XVIII, poco antes tal vez, cuando los ilustrados deciden o dicen: vamos a hacer que la educación sea pública, gratuita y como un bien de todos y para todos. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, no voy a contestar a esa pregunta, pero es un derecho, se propone como un derecho. Y este derecho surge del acto de la participación del pueblo, de la gente en la política. Al igual que en Brasil en los 60, por ejemplo, en la Francia del siglo XVIII, no pueden participar en política la gente que no sabe leer y escribir. Entonces, una forma de democratizar la sociedad para que puedan participar dejando su voto y demás es enseñar a la gente a leer y escribir. En los 60, Paulo Freire se propone en esta línea y además le da un enfoque, como te decía antes, como antiautoritario, un enfoque emancipador de la persona que le permite no depender de otras estructuras establecidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la educación, o el fin de la educación, tal y como la entendemos hoy, la obligatoria, o sea, la básica, aquí en Ecuador hasta bachillerato, no deja de ser insertar al individuo en la sociedad en la que vive, tanto cultural, política, social, como económicamente, ¿no? Para eso, supuestamente, la educación debe ser integral y no solo atender las necesidades económicas, porque con la revolución industrial en Europa, que luego se expande en todo el mundo, la universidad o la educación lo que pretendía era generar mano de obra que te enseñara un proceso para que tú puedas hacer algo en la empresa o en la fábrica y fin, ¿no? Eso ya no vale, y ya no vale siquiera para las empresas. Bueno, para la mayoría sí, ¿no? Pero digamos, no, en el paradigma actual no sirve eso, sino que lo que necesita es gente creativa, gente crítica, gente que... esas son las personas más valoradas en el mercado y también en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar ese tipo de habilidades? Es el reto que plantea hoy toda la educación. Aquí la pregunta ya sería un poco: ¿hasta qué punto entonces, con una educación tan dirigista por parte del Ministerio de Educación, con un currículo del que no te puedes salir, muy cuadrado, o en la universidad con currículos muy antiguos, basándonos siempre en el academicismo medieval, donde el profesor es la autoridad y ahí no se mueve nadie hasta que el profesor lo diga, con unas asignaturas muy cuadradas, sin ver la interrelación con otras, no está sirviendo? Entonces lo que tenemos que hacer es ir en contra de eso. No digo que ahora nos planteemos todos en contra del currículo nacional, ¿no? Pero tener currículos más flexibles, basados en competencias que permitan la libertad de diseño interna a los colegios para poder diseñar internamente experiencias gratificantes para los niños y las niñas, ¿no? Claro, es que esa es una limitación tan terrible que te tengas que someter a este cuadrado de un ministerio que también, como hemos visto, ¿no?, es que los ministerios deben cumplir el servicio al país, pensando en el bienestar del país, pero eso no pasa, ¿no? Eso lastimosamente pasará en muy pocos lugares. Acá ojalá empiece a suceder, pero siempre han jalado para lo que le conviene al partido político, lo que le conviene al que está de turno, y bueno, lo que vemos es que hay sistemas educativos que tienen mayor libertad
por cualquier motivo, que una educación Waldorf, Montessori o cosas por el estilo, pero siguen siendo educación de pupitre en la mayoría. Sí. Son de pupitre. ¿Y cómo van a sobrevivir estos seres, tanto con la enseñanza que reciben en el colegio como en la universidad, cuando el rato de los ratos ya no te va a servir economía, no te va a servir administración, no te va a servir nada, quizás medicina sí, con lo que la tendencia hacia donde va la humanidad, el caos medioambiental que está generando unas cosas pero impresionantes que ya le estamos viviendo. ¿Cómo van a sobrevivir estas personas? ¿Cómo se les va a ayudar en la educación actual para que puedan sobrevivir en el futuro? Pues no tengo la respuesta, la verdad. O sea, Si te imaginas algo lo más loco, ¿qué sería? Pero sí, o sea, porque... O sea, a ver, yo he estado dando la asignatura de Historia y Filosofía de la Educación, que siempre me gusta plantear estas problemáticas y discutirlo. Bueno, hay algunos teóricos, algunos filósofos que han hablado sobre la abolición de cualquier currículo, ¿no? Se empata un poco con las corrientes anarquistas de Ferrer y Guardia, de Tolstoy, en las que se desarrolla una educación en total libertad, antiautoritaria, no dirigista, donde el adulto se convierte en un acompañante del niño o niña y van formándoles. Claro que ya hablamos, a ver, la educación no es independiente de un sistema político y de un sistema económico. Entonces, el sistema económico marca la pauta del sistema educativo. Bueno, desde la Ilustración es así, ¿no? La universidad medieval, que le daba igual porque finalmente se instruían leyendo, no pretendían dar trabajadores al mundo, sino era una élite intelectual que reflexionaba y vivía para el pensar y todas estas cosas, ¿no? Cuando llega la Ilustración, acompañada de la Revolución Industrial, como digo, necesitan personas que puedan insertarse en un mercado laboral exigente, pero que tienen una función, que es servir a alguien más, ¿no? Entonces, por eso el sistema educativo también te enseña implícitamente a obedecer, ¿no? Y no a pensar mucho, ni a cuestionarte el por qué estás obedeciendo de esa manera tan implacable, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo más loco que se podría hacer es romper con esa limitación. Autoridad sí, con esa autoridad, ¿no? Con esa autoridad que el mercado propone dentro de lo educativo, ¿no? Para eso es un cambio, es lo más loco que es un mega cambio, ¿no? Claro, que es imposible. Estas instituciones tan mega consolidadas en una forma es como un borra y va de nuevo, sí, literal. Que puede tomar cientos de años lograr. Sí, o sea, no se va a lograr mientras el sistema perdure, mientras el sistema que está. Claro, no, pero porque y ahora, no sé, si tú has seguido pensando en el futuro de estos niños, de estos jóvenes, el futuro de ellos, con la tendencia, o sea, pueden ocurrir milagros y la tendencia del planeta ya no va estamos siendo parte de una extinción masiva, ya somos parte de la sexta extinción masiva. El cambio climático, más allá, yo lo veo como algo natural e impulsado y acelerado por la mano del ser humano. Pero cambios climáticos han ocurrido en el planeta innumerables veces. ¿Ya? Estamos en este proceso de un cambio en el planeta, desde las raíces internas del planeta, y no sabemos sino el presente. La tendencia hacia el futuro es lo que sobre la cual podemos desarrollar algo. Por ejemplo, el otro día decía, cayó granizo acá, acá. Y en nuestro pequeño jardín eran impresionada la gente de ver unos granizos que eran casi del tamaño de una... más grandes que una de golf, más pequeñas que una de tenis.
Nunca he visto. Eso solo se veía en las películas que hablan del fin del mundo. Pero parece que estas películas nos están mostrando cosas hacia donde estamos yendo. ¿Qué va a pasar cuando todo esto, que finalmente parece que estamos yendo en un declive, que... Por eso esto que tú me hablabas de la parte humana, de la parte humana, darles herramientas en la parte humana, puede ser algo importantísimo para que puedan sobrevivir estas futuras generaciones. Claro. O sea, ver al otro como hermano, la solidaridad, el respeto, la colaboración frente a la competencia, decíamos anteriormente. Hay sistemas que no entiendo por qué no están incorporados en la universidad, que ya ofrecen ese tipo de visión. Por ejemplo, yo hice un curso, voy a tratar de acordar el nombre, que nace de un permacultor australiano, en donde se piensa en lo mejor para ti y lo mejor para mí. O sea, una cosa que sea lo mejor para ti y lo mejor para mí. O sea, que funcione en eso. Pero ya no me acuerdo el nombre porque fue hace muchos años. Dragon Dreaming, el sueño del dragón, se llama este sistema, en donde uno tiene que colaborar comunitariamente para crear, ¿ya? Porque el proyecto de vida no es de uno solo, sino de la comunidad. Pero estas cosas no están siendo integradas y son partes de la universidad. Son cosas aisladas que suceden por otros lados para grupos que están listos para asimilar. Por ejemplo, en las universidades no veo nada relacionado a la agricultura orgánica, a la permacultura o cosas por el estilo. Bueno, a ver, particularmente sobre estos temas, o sea, en Quito no se dan esas carreras intermedias muy... no, o sea, todo el tema de la agricultura, del tema de los animales y demás, que es algo que tal vez es a lo que tendríamos que volver, pero no se da en las universidades de Quito. Sin embargo, en zonas más rurales sí, ¿no? Tenemos zootecnia, agropecuaria, ese tipo de ingenierías, que depende del enfoque de la universidad también, pero en el caso de la católica, bueno, propone siempre desde una economía circular, desde una economía, desde una tendencia poco más sostenible, ¿no? ¿Qué elementos usas para producir en la tierra, el cuidado y la ética de los animales? Todo eso está súper bien implementado dentro del currículo, ¿no? De hecho, ahora sale precisamente una carrera nueva de veterinaria, ¿no? Que tiene ese enfoque de One Health, en el sentido de que todas las saludes, no sé si están interrelacionadas. Es decir, tu salud, mi salud, la del perro, la del gato, la del caballo, la de la naturaleza, está interrelacionada. Y es un enfoque fundamental que se está dando tanto en el área de medicina, bueno, todas las carreras de salud, como también medicina veterinaria y el tema de agroindustrias, por así decir, ¿no? En Manabí tenemos también el tema de biología marina, donde la producción camaronera tiene un enfoque ético también importante, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que, bueno, dentro de lo que hay, de hecho también hay un proyecto de vinculación que se está desarrollando en Cotopaxi, donde ahora se han puesto un montón de producción de brócoli y tal, y sabes que el brócoli consume un montón de agua. Entonces, finalmente el recurso más valioso en el planeta hoy para la vida humana, para la vida humana es el agua. Entonces, en muchas ocasiones se mide la riqueza de un país por el agua que posee, y no tanto por cualquier otra materia prima, porque finalmente es lo más básico. Lo más básico es el agua. Entonces, ¿hasta qué punto en esa zona debería de existir estas plantaciones tan grandes de brócoli o rosa, por poner un ejemplo, donde hay cierta escasez en ciertos momentos? Bueno, la reflexión con los estudiantes está, y creo que es positiva. Ahora, no sé hasta qué punto con reflexionar es suficiente. Claro.
cuándo y cómo actuamos, y cómo y cuándo actuamos desde que somos niños. Pero si a ti te venden que el éxito humano es ganar dinero para que luego puedas mantener a una familia, que mayormente será tradicional, que tienes que tener tu carro, que tienes que tener tu casa, etcétera, estamos... y eso te da seguridad. A mí me da seguridad. Entonces, está un poco... Evidentemente el niño o la niña va a crecer durante un montón de años de vida pensando en eso. Y si a ti te dicen que luego tienes que estudiar para ser alguien en la vida o para ser algo y tal, entonces también me voy a meter en la universidad. Pero luego la realidad no es así, porque ves que los estudiantes o los jóvenes hoy, de que suben del bachillerato a la universidad, el título universitario hoy no es garantía de empleo. Así es. No es garantía de empleo. Entonces la universidad también tiene que empezar a replantearse cosas, porque en poco tiempo los estudiantes no van a ir a la universidad a ser Justo estudiantes. eso te quería preguntar, o sea, hay una baja porcentual considerable en los últimos años de estudiantes queriendo ir a la universidad. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer las universidades? Pues en este caso la puse claro, para atraer que venga la gente. ¿Qué va a ofrecer? Oye, claro, el pilar de la innovación dentro de la universidad, aparte de tratarse de esto, de las competencias, resultados de aprendizaje, es la internacionalización, porque estamos en un mundo global, es evaluaciones reales. Por tanto, tenemos que salir de nuestras cuatro paredes y abrirnos al mundo empresarial, al mundo más sociedad civil, organizaciones, fundaciones, etcétera. Y el contexto de aprendizaje pasa a ser ese. Nosotros como universidad ya no somos esa torre de marfil medieval, sino que tendríamos que ser una especie de carpa, de tienda de campaña que va donde la sociedad demande. En este caso se hablaría de que los alumnos tendrían que participar en las empresas como pasantes a manera de aprendizaje. O sea, no... Sí, ese es el contexto más básico que tenemos, claro. Pero hablo de una colaboración que va más allá de te envío 2 pasantes y que trabajen llevándote cafés. Claro. Yo necesito ofertar unas carreras y voy a sacar unos profesionales que finalmente tú necesitas como empresa. Dime qué profesionales necesitas. Dime qué retos tienes tú en la empresa. Dime qué podemos hacer con los estudiantes. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer justo este viernes ya con el Banco Internacional una primera experiencia de innovación en el que los estudiantes, son 10 nada más, pero 10 estudiantes van a ir al Banco Internacional para analizar un reto en torno a la sostenibilidad del banco. El banco quiere ser más sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los estudiantes van a ir a la universidad, van a mezclarse con los empleados del banco, van a mezclarse con clientes del banco y en grupos van a trabajar para resolver el reto de la sostenibilidad. ¿Ya? Sí, sabes que eso me parece súper interesante porque además yo he visto, porque estaba buscando justamente para auspicios para el programa empresas que tengan una mentalidad de consideración al medio ambiente, de sostenibilidad, y salen un montón de las 30 principales empresas. Y me pregunto, ¿de qué manera estas empresas tan grandes realmente están considerando el medio ambiente, el bienestar de la humanidad o lo que sea, cuando muchas de las empresas tienen prácticas tóxicas en cuanto, claro, ¿no? Entonces yo decía, ¿esto es puro pantalla o qué? ¿Qué significa la sostenibilidad realmente? ¿Es la sostenibilidad de la subsistencia de la empresa o la sostenibilidad a qué se refiere en este caso? No, con la sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad ambiental, reducir los impactos de la empresa en la sociedad. Sí, eso es lo que es. No la sostenibilidad económica. Y los alumnos, ¿qué nivel de preparación tienen que tener para ir y ofrecer esto? Pues mira, otro de los detalles que es otro de los pilares de la innovación es la interdisciplinariedad, porque el problema se resuelve de manera interdisciplinaria entre varias disciplinas, ¿no? Entonces, van a ir estudiantes de las carreras de biología, de bioingeniería, de microbiología, de administración,
y de ingeniería civil también. Entonces, desde esa interdisciplinariedad, como ves, de un montón de elementos, se puede resolver problemáticas. Ajá. Entonces, evidentemente el banco, al ser pues, de administración, pues necesitas un montón de estudiantes de administración, pero el estudiante nos pidió también ingenieros civiles, por ejemplo, o microbiólogos, para ver cómo se pueden desarrollar ciertos productos que eliminen la contaminación de los bancos. Si la propuesta que sale del grupo de estudiantes es factible, el banco invierte y se hace. Ujú. Eso es algo que tampoco estamos acostumbrados. A que, no, sí, venga, que venga el pasante, pero su grado de responsabilidad es nulo. Nulo, claro. Pero Así es. si a los estudiantes en quinto, sexto nivel, tú ya les das un nivel de responsabilidad, los estudiantes se comprometen un montón. Yo eso he visto, que lo que pasa es que no confiamos en los estudiantes. En Claro. muchachos de 20, 21 años decimos, no, que estás todavía... pollito. Ajá. No, pues, Ahora, ¿cuál es tu percepción de la juventud sobre cómo ve, o sea, yo pienso, no sé, se me viene Greta Thunberg que tiene Sí. 17 años y está tan comprometida con el medio ambiente y votó, digamos, el tema de los estudios, lo que sea. sí. Pensamiento crítico, ya le han metido que hay mucha manipulación detrás de ella, pero digamos, la imagen inicial de su preocupación es, bueno, ¿en qué planeta voy a vivir? Ujú. ¿Qué actitud ves tú de estos jóvenes frente a su futuro? Uf. ¿Y cómo se comprometen ellos en lo que van a plantear? A ver, yo he visto que, o sea, esta generación Z, he visto que se preocupa por ciertos problemas muy individualistas, pero no por una colectividad. ¿Ya? El caso de Greta es muy particular, creo. Pocos casos han sido así. Para mí no hay ningún aparato mediático detrás, sino que ella verdaderamente cree en lo que está haciendo. promoviendo, ¿no? Y está súper bien. Pero detrás de Greta hay unos papás. Claro. Eso es importantísimo. ¿Qué estamos haciendo con los niños pequeños, los papás? Ujú. Cada vez vamos a más restaurantes, yo veo familias enteras que están celebrando cualquier cosa y al niño, para callarse, Te dan tenga, el celular. "Hala, cállate y déjame comer a gusto mientras hablamos los mayores". Ujú. Cuando la integración y la inclusión de los niños en el entorno familiar es lo fundamental. Entonces, lo que promovemos dando el celular es el individualismo, Claro. el aislamiento, etcétera, etcétera, que van a repetir, porque es la droga más potente que hay. Claro, terrible. Entonces, se va a reproducir a lo largo de la vida de los jóvenes, ¿no? Ujú. Yo nunca he tenido que prohibir el celular en clase, porque me da vergüenza. ¿Por qué? No sé, pues porque nadie, o sea, no lo solían coger, o a lo mejor son adultos y les surge algo importante que tienen que contestar. Este semestre ha sido el primero que he tenido que... Claro, cuando hay alguna actividad de búsqueda o lo que sea, se les devuelvo, pero he tenido que, en algunos puntos, retirarles los celulares en la universidad, Claro. que es algo que no pensaba hacer. Entonces, como te digo, creo que esta generación sí pelea. Veo que sobre todo se preocupa mucho por el tema de las diversidades sexogenéricas, el cómo quieres que te trate, el cómo quiero que traten a uno, pero no veo compromisos socioambientales fuertes, por ejemplo. ¿En serio? No, O sea, no le veo en el contexto claro, ecuatoriano, latinoamericano, que exista... Porque todavía tenemos agua, tenemos árboles, pero cada vez, o sea, es más grave la situación. Sí, ¿no? Y la universidad antes, que era foco de un montón de preguntas, cuestiones, revolución política, etcétera, cada vez está más aplacada, ¿no? Cada vez está más aplacada. Y es algo que nos deberíamos de preocupar, pero como te digo, por ejemplo, el caso de Greta tiene a sus papás detrás, sus papás sus papás le permitían irse los viernes o los miércoles, no me acuerdo cuándo era, por la tarde ahí, porque a lo largo de toda la semana ella había ido al colegio.
él lo hacía siempre fuera de horario escolar. Y luego ya cuando se fue convirtiendo en un monstruo un poco más visible y que podía concatenar, los papás siempre estuvieron detrás, ¿no? Claro. Apoyándola o cuidándola, Claro. o tal. Creo que la implicación familiar en la educación de los niños y jóvenes tiene que ser mucho más fuerte, pero no para castigar cuando no saca la nota, sino en una lógica también de acompañamiento, de sostenimiento, Claro, ¿no? claro. Porque estamos viendo casos de abandono, hablo entre comillas, porque yo como papá o mamá, la vida sabemos que está cada vez más cara, sabemos que es imposible mantener una familia si los dos no trabajan, en nivel general, etcétera, etcétera. Entonces llega el niño a la casa y ¿qué tiene? Si llega solo. Pues toma, ponte a jugar, ya cada vez es más difícil ver libros en una casa. Entonces el pensamiento crítico se va a desarrollar muy poco con esto. Sí. Muy poco. Y eso es importante que sepan, no se va a desarrollar un pensamiento crítico, más bien No. van a entrar en un estado de hipnotismo. Correcto. Mediático, Sí. terrible. Y lo que te iba a decir es la última pregunta que podemos abordar por el momento, porque habrá más después, pero el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo le ves en este proceso educativo? Ahí tal vez yo me siento un analfabeto, ¿no? En inteligencia artificial, porque soy, como dice un compañero mío, un aficionado a ChatGPT. Es decir, le pregunto cosas y me responde y hasta ahí hemos llegado. A ver, bueno, estamos utilizando ahora para el diseño de rúbricas, por ejemplo, de evaluación. Estos chats lo trabajan muy bien y nos dan ideas importantes para eso. Pero a mí me da miedo que se aplaque un poco la creatividad de las personas cuando la utilizas, porque te vuelves dependiente y le preguntas todo. Claro. Fíjate O ahora... sea, es como que el cerebro, en vez de desarrollar su potencial, lo vamos a apagar. O sea, no sé, me da esa sensación. Puede A ver, ser, yo no voy a entender, pero... Uno se va a volver mucho más cómodo porque todo vas a acceder a eso. Cuando yo le preguntaba a los estudiantes de la... Bueno, tengo de varias carreras, ¿no? Pero les hice la pregunta de... Bueno, pregúntense por qué o cuéntenme, defiendan ustedes por qué lo que están estudiando es una ciencia y no una pseudociencia o no algo que no... o sea, ¿por qué es una ciencia? Lo primero que hicieron fue empezar a preguntar al ChatGPT por qué la fisioterapia es una ciencia, por qué el derecho es una ciencia. Después de haber dado las clases ya suficientes y haber hecho actividades como para decir una frase, pero es como una cierta dependencia a... Claro. Entonces sí me da miedo que aplaque la creatividad. Normalmente, o lo que nos dijeron en un momento inicial de estos chats fue... No, al estudiante ya no tienes que enseñarle tú la teoría, sino enséñale a hacer preguntas, a cuestionar, de tal manera que eso sí lo puede hablar con Claro, pero lo interesante es, a ver, esto me lleva a una reflexión importante. Ok, enséñale a hacer las preguntas, creo que es fabuloso eso. Sí. Pero las respuestas también deberían venir de la búsqueda que hagas en ti y no la búsqueda que hagas afuera. ¿Por qué? Porque esta dependencia externa te quita la capacidad de poder tener en ti una experiencia directa, o sea, una certeza que solo viene de una experiencia directa, que no te va a dar un teléfono o una computadora. Ya. Sí, o sea, ya te digo, yo aquí me considero un analfabeto totalmente. Para lo que lo utilizo yo es para eso, lo que me ayuda en el trabajo es para eso. Creo que se pueden desarrollar un montón de cosas que facilitan la vida de... lo primero que hay que hacer es cuestionarse el uso ético de la inteligencia artificial y con lo que hay poner normas claras para su uso, porque no la vas a exterminar. Claro, no se va a exterminar y lo peor es que va a salir la parte buena y la parte oscura. O sea, como vivimos en un mundo de dualidad y en este mundo caótico, pues siempre va a haber la manipulación por ambos lados, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ya corresponde, por un lado, a los padres y por otro lado, a la conciencia que deben tener los jóvenes de lo que están haciendo con su vida y hacia dónde van. Y en esto de la inteligencia artificial, particularmente, como te digo,
tratar de buscar las actividades y las experiencias que menos uso demanden de inteligencia artificial. O sea, yo no voy a mandar ahora a hacer en casa un ensayo. Jamás mandaría eso. Lo que antes decía, resúmeme estos 3 artículos en 4 párrafos, por poner un ejemplo, cuando estábamos en quinto, sexto de básica para aprender habilidades de síntesis y de análisis, no puedo hacerlo ya. Porque le meto, resúmeme esto y te hace un resumen perfecto. O hazme un ensayo sobre este tema y te lo va a hacer en 2 minutos perfecto. Y hay un problema aquí, que es que no hay ningún sistema de antiplagio que detecte la inteligencia artificial. Claro. Entonces, definitivamente tú conoces ya a los estudiantes y sabes quién ha hecho una cosa y quién ha utilizado la inteligencia artificial. Claro. Se ve, pero vamos, solito. Yo sí, eso sí, animo a todos los profesores, tienen que utilizar la inteligencia artificial, el chat, porque va a dar luces de cuáles son las respuestas que te da el chat y vas a ver cómo el estudiante lo ha hecho él o no lo ha hecho él. El asunto es que no puedes decir a un estudiante nunca, basándote en un informe, esto no lo has hecho tú, lo ha hecho la inteligencia artificial, porque el estudiante te va a decir, bueno, demuéstremelo. Y tú no tienes cómo demostrarlo. Porque las respuestas van a ser diferentes en cada pregunta. No hay un antiplagio que permita detectarlo. O sea... Claro, increíble. Claro. Increíble. Entonces, a ver, para resumir y concretar el tema de ahora, la Universidad Católica está haciendo una implementación importante de innovación, en cambio de enfoque. Correcto. Que los profesores tendrán que ir adaptando. ¿Qué pasa con aquellos que no se adapten a esto? O sea, los profesores que no se adapten, ¿cómo pueden ser parte de esto? Es que hay que hacerlo, pues. Sí, lo tienen que hacer. Es que si no, no es tu vocación. O sea, si no eres... o sea, a ver... El sistema educativo va hacia tiene una misión, ¿no? La universidad a nivel institucional se plantea un nuevo modelo educativo con estas características que te digo. Yo no he visto en ningún profesor, ninguna profesora que esté en desacuerdo a ese modelo educativo, como esto que acabamos de hablar. Claro. No he visto a nadie que esté en contra de esto, porque saben que van así. Entonces, el único problema que tenemos es la adaptación de las experiencias de aprendizaje anteriores, la memorística, la academicista, la de aquí mando yo y se acabó tu opinión, a una más abierta en la que interactúo con otros profesores para hacer algún proyecto, en el que interactúo con otros profesores a nivel internacional para hacer otro proyecto. Se vuelve hasta más interesante para sí, no una cosa mecánica. Pero es mucho más tiempo el que te va a llevar. Claro. O sea, el colaborar te lleva mucho. Yo, si diseño un sílabus, un programa microcurricular, yo solo en 2 horas le he acabado. Si yo lo hago con otras 3 personas, para diseñar actividades, diseñar resultados y tal, me puede llevar días, porque cada uno va a tener una opinión y nos va a tocar discutir. Esa es la riqueza académica. Claro, la riqueza. Ahí está la riqueza. Ahora, cuesta mucho más tiempo. Sí, entiendo. Pero es lo que se necesita. Es hoy lo que en día. se necesita. Ya no se puede, con la educación clásica ya no sirve, no vale. No, y más en el estado de crisis que estamos, como tú decías, ¿no? Claro, sí. Así es que, bueno, no sé si tú quieres dejarnos con algún mensaje de aliento para que los estudiantes se animen a volver a estudiar. Bueno, la universidad está cambiando. Más allá de muchas pantallas que se ven, ¿no? Porque parece que la calidad educativa ahora se basa en unas instalaciones mágicas, no sé qué, y no es eso, ¿no? Creo que tenemos que volver a lo humano, como digo, a ese trato de preguntar al estudiante cómo te encuentras, cómo te sientes, de seguir trabajando en los logros y marcar unos niveles de logro claros y dar mucha voz a los estudiantes. Creo que es muy importante dar mucha voz y no tratarles como si fueran, bueno, desde niños, ¿no? A las infancias, ¿cómo se les trata? Claro, sí. No tienen ninguna voz. No tienen voz. Ajá. Y esto es interesante lo que tú dices, porque mira lo que sé que ha estado pasando en las universidades en Estados Unidos y en Europa sobre el tema de Gaza. Mira. Que los estudiantes han salido y han exigido y están logrando algo, ¿no? Ajá. Por lo menos que se vea. Sí. Sí.
Entonces yo creo que ¿por qué tenemos que estar estimulados por las cosas más terribles para poder realmente sacar? Es increíble la naturaleza humana. Es como que hay que meterte una pasada en el trasero para que realmente despiertes. Sí, ya te digo que creo que... o sea, ya nos vamos mucho más a unas lógicas mucho más abarcativas en el sentido de hacia lo económico, hacia lo de... hay una tradición, porque parece que nos creemos ya como... no sé, como si hubiera pasado mucho tiempo de la época medieval, por ejemplo. Uh-huh. Nos creemos como si hubiera pasado mucho tiempo desde que se hubiera descubierto la penicilina para una gripe, pero en realidad el cambio radical no lleva más de 150, 200 años, y eso no es mucho tiempo para la lógica humana. Son 3 generaciones, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Sí. Entonces, creo que los cambios que se vayan a dar van a ser lentos, solo que estamos precipitándonos. Claro, es que ahora nos toca por la situación que se vive. Por eso te digo, necesitamos una patada en el trasero para realmente activarnos, y esa es la naturaleza humana. Pero es una autopatada, porque si no... Sí, totalmente. Pero bueno, eso necesitamos. Así es que te quiero agradecer muchísimo. Espero poder tener más tertulias contigo sobre el tema conforme vamos viendo los resultados de esos cambios. Ajá. Y que sea necesario realmente entrar en más temas sobre educación. Es que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Gloria, por todo. Síguenos en TikTok, Facebook e Instagram como NoyPazR, Vimeo y YouTube como Radio Serenidad ES. En WhatsApp 593-999-203-203, radioserenidad.com. Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogar sustituto para adultos mayores. Contáctanos al 099-753-8085. Permítenos acompañarte con New Age. Te quiero agradecer por haber llegado a este punto del programa. Si puedes compartir el audio que saldrá en Spotify, iTunes e iVoox, te agradecemos. Y claro, en el icono del programa New Age en radioserenidad.com tienes acceso a todos los programas en las distintas plataformas que podrás ver por mes, donde se despliegan las opciones, como digo, para escuchar y mirar el mismo. Estamos siempre agradecidos por el apoyo que nos das para expandir nuestros programas y los mensajes. En tal caso, recuerda sintonizarnos todos los miércoles al mediodía de Ecuador, 14 horas de Argentina, en Radio Serenidad, y seguirnos en los medios sociales para que estés al tanto de los programas. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana. Recuerda, Susan Chiani se viene. Chao, chao. Con el auspicio de Plenitud, Ciudad de la Alegría, hogarplenitud.org.es, Serenidad Spa Terapéutico, serenidad.es, Permasalud Glamping, permasalud.com.